partir de hoy, Antonio Ledesma tiene 75 años. 65. 75, naciste en el 55. 65. Bueno, ¿cuánto dije? 75. Bueno, nació el 1 de mayo del 55, es político, es abogado, fue alcalde o es alcalde mayor del Distrito Metropolitano porque fue el último elegido. Y pudo ejercer hasta el 2015 alcalde del municipio Libertador de Caracas en 2 ocasiones y gobernador del antiguo Distrito Federal, 2 veces diputado en el extinto Congreso Nacional de Venezuela, lo que hoy llaman la Asamblea Nacional. ¿Qué más? El 19 de febrero del 2015 fue detenido por el SEBIN en su oficina en el edificio EXA. Es premio Libertad Cortes de Cádiz, es premio Sájarov en el 2017, otorgado por el Europarlamento, y es medalla de honor en el grado de comendador, otorgado por el Congreso de la República de Perú. Bienvenido, y en estos 65 años, mucha agua ha pasado, mucha gente has conocido, muchas acciones has hecho. Desde que naciste hasta hoy, ¿de qué te arrepientes? No de nada. La verdad que no me arrepiento. Si he cometido errores, por supuesto, uno siempre tiene un proceso de autocrítica, pero he tratado de vivir con mucha tranquilidad espiritual, mucha tranquilidad de conciencia. Los pasos que di desde mi inicio en la política fueron conscientes de lo que estaba haciendo y siempre teniendo cualquier acción personal, cualquier éxito o como cualquier equivocación como un aprendizaje, como una lección de vida. Por eso a veces hasta los errores, cuando se asumen como lecciones de vida para que no sean estériles, son una fuente de provecho. Y así asumo yo mi vida. ¿Cuál crees que fue tu mayor error? Mi mayor error, quizás no haber provocado una ruptura o una protesta cuando se discutía la candidatura presidencial de Acción Democrática en 1998. Todas las encuestas indicaban que tenía la primera opción. No me da hasta pena hablar en primera persona, pero era la realidad. Después yo vine a conocer esas encuestas porque las tenían como escondidas. Y hubo allí como una planadora de la Dirección Nacional en imponer la candidatura del extinto compañero Alfaro. Creo que ese fue un error en lo personal que llevo en mi memoria. ¿Qué dejaste de hacer como para que no fueras tú y sí Alfaro Usero el candidato? Yo creo que haber sido más audaz, haber sido más atrevido. Yo creo que son momentos que a veces priven uno el sentimiento de solidaridad con la organización a la que se ha entregado con tanta pasión, y eso terminó más bien siendo, en vez de cuidar la organización, lo que hicimos fue hacerle un daño, porque todo indicaba que no era la mejor opción el compañero que se seleccionó en definitiva para competir en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. ¿No será que no sabían cómo estaba el país y que habían abandonado y dado la espalda al país? Un partido que durante muchas décadas fue el partido más importante que tuvo Venezuela. Yo creo que hubo gente que actuó con un exagerado pragmatismo, pensar en lo que les interesaba hacia adentro, mirándose el ombligo nada más y no veían el país, pero sí estaban conscientes de que todas las encuestas indicaban, todos los contactos que teníamos con la misma militancia y la dirigencia del partido, que esa no era la opción que más le convenía a Venezuela. Y ahí privaron más los intereses grupales y personales que la visión que debió compartirse de lo que estaba reclamando y exigiendo Venezuela, los vientos de cambio que estaba exigiendo Venezuela. Hablas de mirarse el ombligo. ¿Crees que Ramos Alú se mira el ombligo o se mira el bolsillo? No, yo creo que tienen sus propias líneas de conducta interna. Yo, los tiempos que conocí de Ramos Alú, la lucha que tuvimos juntos, la verdad que le conocí mal carácter, no malas mañas.
Me refiero a los tiempos en que vivimos en el Parlamento, porque estuvimos compartiendo lucha parlamentaria y él tenía una posición muy relevante en el seno de Acción Democrática. ¿Cuántos años lleva Ramos Aluda al frente de la presidencia de Acción Democrática sin haber elecciones? Yo creo que cerca de 20 años. ¿Y ese partido sigue siendo democrático? Tiene una esencia democrática. Así se proclamó, lo hizo Rómulo Betancourt, cuya imagen tengo aquí a mis espaldas. Pero creo que no solo AD, sino todos los partidos políticos deberíamos estar preparados para iniciar procesos de verdadera democratización interna. Una de las fortalezas que tuvo Acción Democrática en esos tiempos era que todos concursábamos cuando yo aspiraba a ser dirigente juvenil para poder ser responsable de un liceo, para ser responsable de un distrito, como se llamaba antes, había que competir. Y todos ensayábamos aquellos esquemas de pido la palabra, una moción de orden, punto, votación con carácter previo, porque hacíamos debate y teníamos que hacer trabajos de base, de contacto con la dirigencia para poder ganarnos el afecto, el cariño, la confianza y el voto de los delegados. Bueno, todo eso pasó a mejor destino, esa es la verdad. Las posiciones que nosotros alcanzamos dentro del partido fueron ganadas. Yo competí para ser secretario juvenil, para ser secretario político, y todo eso implicaba recorrer el país. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Venezuela. La primera vez que yo salí hacia el interior del país tenía cerca de 16 años. Fue un acto en Santa Bárbara del Zulia, y desde entonces no paraba en recorrer Venezuela. Y estábamos estudiando y estábamos haciendo trabajo político. Y estábamos preparándonos por un examen y teníamos que estudiar o en la carretera o en el bus o en el avión, de donde íbamos de Caracas a cualquier pueblo de Trujillo o de Táchira o de Falcón. Así era la vida nuestra. Y creo que las democracias internas fortalecen los partidos políticos, porque en la medida en que un dirigente sometido a la votación interna se ve obligado a ser más consecuente con esa militancia a la que se debe, y al mismo tiempo estar en mejor conexión con la ciudadanía a la que también se debe. Una de las virtudes del proceso de descentralización que se inició en el año 1989 es que ya ni los gobernadores ni los presidentes de los consejos municipales los designaban los cogollos o las directivas de los partidos, sino que cada aspirante a ser gobernador o alcalde no solo debería pensar en contar con la bendición del caudillo o del jefe político de turno, sino que tenía que ganarse también el voto de la ciudadanía y rendirle cuenta a esa ciudadanía. ¿Cuándo en el partido fue más importante que la ideología el dinero, la ganancia? Yo creo que cuando comenzó a ganar terreno ese pragmatismo corruptor, el pragmatismo político, el pragmatismo intelectual, cuando se dejaron de hacer controles para evaluar la vida de un dirigente. Yo te puedo contar una anécdota. Yo fui diputado muy joven, a los 23 años, y antes ya había sido secretario del Parlamento Regional en el Guárico. Y una vez iba en un jeep, que yo tenía un jeep descapotado, un bichito con el que me movía en San Juan de los Morros, y pasé frente a una agencia de carros. Saludé allí de lejos al señor Valera Mora, que era el dueño de la agencia de carros. Me paré y vi que estaba un vehículo, un Malibú. Me dijo, ¿lo quieres probar? Sí, pruébalo. Y era como un viernes. Yo me llevé ese carro viernes, sábado y domingo. El lunes me estaba llamando a la secretaria de Claudio Pino y de José Inés Díaz Milano, ambos líderes del partido en el Guárico, fueron mis mentores. Y cuando llegué a la oficina me dijeron, mire, usted que anda con un carro con estas características. No, sí, pero yo ese carro no le he comprado, no, usted no puede comprar ese carro. No, yo tengo un ingreso, no, usted no puede comprar ese carro. Y así era el partido. El partido, por ejemplo, le hacía seguimientos a sus activistas, a sus dirigentes. Funcionaba lo que se llamaba el tribunal disciplinario. Y que hablen de un dirigente, que hagan acusaciones, bueno, eso nunca va a faltar. Lo importante es que haya el procesamiento de las denuncias, de las investigaciones, y que prevalezca la ética. Uno tiene ejemplos de líderes como Rómulo Betancourt, por ejemplo, que él dejó una casa y esa casa se la compró el partido, y él puso como condición que cuando él dejara de existir, esa casa funcionara como sede de una fundación, y así está ocurriendo en la actualidad. Y como él te puedo hablar
de líderes en mi estado, que es una referencia en la que crecí, Okay. gente como Claudio Pino de la Rosa, José Inés Díaz Milano, como Rafael Ledesma, como Juan Manuel Ruiz, como Juan Manuel Barrios, de gente Modesto Freite, de gente que ejercieron posiciones públicas y pueden presentar cuentas muy claras ante la ciudadanía. Y esa tiene que ser una de las grandes reivindicaciones que hagamos de cara al futuro. Hay gente que nos pregunta a veces cómo vamos a recuperar PDVSA, cómo vamos a recuperar la frontera agrícola, cómo vamos a recuperar el complejo de las refinerías de Amuay, de Guaraguao, del Palito, cómo vamos a recuperar las empresas del acero y del hierro y del aluminio en Guayana, cómo vamos a recuperar el Guri. Pero hay una pregunta que tiene que estar por encima de esas que acabo de enumerar. ¿Cómo vamos a recuperar el tejido moral de Venezuela? El gran daño que nos ha dejado esta gente es el estruendoso y profundo resquebrajamiento moral en Venezuela. Pero esa gente no es, cuando hablas de esa gente, hablas no solamente de los 20 años de dictadura, sino de los últimos también, diría yo, 2 décadas o década y media de eso que llamaron la democracia. Claro, claro, ver lo que se hizo mal en los tiempos de la democracia, donde por cierto, Antonio, por lo menos funcionaban los poderes públicos. Hubo presidentes investigados, sometidos a juicio, hubo ministros sometidos a juicio, se podían hacer las interpelaciones en el Parlamento, las Contralorías Generales de la República, cuando mandaba estaba en manos de alguien vinculado a COPEI o postulado por COPEI, cuando la Fiscalía estaba en manos de gente que pudieran garantizar que fuesen instituciones que funcionaran. A Carlos Andrés Pérez lo sometieron a juicio y lo hicieron personas que estaban al mando de esas instituciones. No voy a entrar al fondo de lo que fue ese proceso, que lo viví en primera fila. Yo estaba en la reunión de Miraflores, de La Casona, que se hacían todos los lunes. En esa reunión de La Casona, recuerdo que fue por allí en el mes de febrero, el único punto a debatir era la designación de fiscal y contralor. Y recuerdo que el presidente Pérez inició la reunión y dijo, bueno, esta reunión es para conversar sobre estos puntos. Contralor, y dijo el doctor Canachemata, bueno, el contralor proponen las fracciones de COPEI y del MAS, proponen al poeta Ramón José Medina, aprobado. Y cuando preguntó para la fiscalía, se propuso primero al doctor Pedro Perdomo. Hubo allí un debate muy fuerte entre Piñerúa y Lepage. Luego se descartó al doctor Perdomo y vino entonces la proposición de Ramón Escobar Salón. Y recuerdo que cuando el doctor Canache hizo la proposición, lo interrumpió el doctor Morales Bello y preguntó, presidente Pérez, ¿y usted no va a hacer observación sobre esta postulación? Y el presidente Pérez dijo, yo no puedo opinar ni cuestionar porque se vería mal que el Poder Ejecutivo interfiriera en la designación de quienes van a ser los titulares de estas dos instituciones que son autónomas. Y de ahí Morales Bello dijo, bueno, yo pido la palabra y le pido a Antonio Ledesma, que yo era el secretario de las relaciones, partido-gobierno, era el más joven de ese grupo de los líderes fundamentales del partido, y dijo el doctor Morales Bello, yo quiero que conste en acta que yo sí me opongo porque este señor está predispuesto contra el presidente Pérez y yo estoy seguro que hará todo lo posible por llevarlo a la cárcel. Bueno, fue como clarividente, porque así ocurrió. Pero yo conozco, que era gran amigo mío, a la persona que fue a hablar con Carlos Andrés Pérez y decirle que voten a favor tuyo para que no te metan en la cárcel. Estos dos, fulanito y fulanito, cuesta tanto. Y Carlos Andrés Pérez dijo, yo no cometí ningún delito, yo no voy a pagarle a nadie e interferir eso. Es cierto, tengo muchas anécdotas de conversaciones con el presidente Pérez sobre muchas cosas y sobre todo de gente a la que él me decía, qué hombre tan honorable. Y cuando tenga la oportunidad de verme con algún hijo o un nieto de esos personajes, cuyo nombre me reservo, se los diré para que se sientan orgullosos de la honestidad y la integridad de sus padres o de sus abuelos. Sí, pero ese
ese partido del cual hablas es el partido del hombre que tienes arriba, el partido de Rómulo Betancourt, pero no es el partido del hombre que tienes abajo, el partido de Carlos Andrés Pérez. Y las acusaciones de corrupción, en todas partes del mundo hay corrupción, en todas partes del mundo hay gente mejor, peor, y normalmente somos grises los seres humanos. Tenemos sus cosas buenas y tenemos sus cosas malas. Pero con aquella gran Venezuela también se habló de los 12 apóstoles, se habló de la enorme corrupción del dinero fácil que había en Venezuela por la gran cantidad de dinero que entró. Y el país fue cambiando. ¿Tú dirías que el país fue cambiando justamente con esa, ya que hablas de moral y de ética, en esa época, a partir de esa época, hasta llegar a lo que tenemos hoy? Sí, hubo un aluvional ingreso petrolero, se puso en circulación muchos recursos y surgieron algunas desviaciones. Pero te puedo decir con el caso, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez, que a veces yo no lo cuento por primera vez, porque hay gente que si lo cuento en algún grupo dirán, este cree que uno es tonto. Por ejemplo, cuando iba a hacerse el traslado del cadáver del presidente Pérez hacia Caracas, había una ruta que era Miami, Atlanta, Atlanta, Caracas. No había cómo pagar a la funeraria. La funeraria no hacía las movilizaciones hasta que no recibiera el pago. Algunos hicimos un grupo junto con, a través con Marta, con su hija Sonia, con doña Blanca en Caracas. Se hizo como un pequeño pote de contribuciones para poder garantizar el pago a la funeraria. Hay gente que no lo cree. Hay gente y bueno, como decía Carlos Andrés Pérez, cosas que no se pueden ocultar, ni la tos ni el dinero. Ya se verá que Carlos Andrés Pérez no dejó fortuna, que no dejó bienes más allá de la vivienda en la que viven sus hijos. ¿Y Cecilia Matos no dejó fortuna? No conozco eso. Yo creo que eso es un problema que sí tuvo Carlos Andrés Pérez, esa doble vida. Recuerdo en conversaciones, una vez estábamos en lo que era el salón La Suite Japonesa en Miraflores ante una reunión del Consejo de Ministros. Yo era gobernador y tenía acceso al Consejo de Ministros. Y recuerdo que una vez Armando Urán le dijo, presidente, ¿por qué usted no se divorcia? ¿Por qué usted nos somete a nosotros en esta situación tan engorrosa? Fue testigo de ese diálogo el ministro Carlos Blanco, por cierto. Estábamos los tres, Armando, Carlos Blanco y este servidor con el presidente Pérez. ¿Y qué respondió Carlos Andrés? Se paró y él tenía el tema de ese conservador que los andinos no se divorcian. Una cosa, ¿por qué Carlos Andrés Pérez admiró tanto a Fidel Castro? No, ¿Qué es lo admirable de Fidel Castro para él? Una admiración. Yo creo que Carlos Andrés Pérez tenía la idea de que él podía influir en Fidel Castro para que se abriera un proceso democrático. Yo creo que eso fue lo que ocurrió realmente. Al que tuvo muy claro desde un principio fue Rómulo Betancourt, que olió el tufo comunista de Fidel Castro, y cuando Fidel Castro fue a Caracas a buscar petróleo, lo dejó esperando en la antesala una hora y después le dijo que no, que él tenía que tuvo que hacer sacrificio comenzando su gobierno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me estás oyendo? Que quedó congelada la imagen. Que tuvo que hacer sacrificios al comienzo de su gobierno. Hasta ahí te escuchamos. Al comienzo del gobierno tuvo que hacer algunos sacrificios Betancourt, de reducir e incluso rebajar los sueldos y salarios, y le dijo a Fidel Castro que no tenía petróleo para darle. Y después Betancourt acuñó aquella serie de frases que podemos importar creolina menos doctrina, cuando se empeñó Fidel Castro en exportar su revolución cubana hacia el Caribe, hacia Venezuela. Perdona que te haga todas estas preguntas, pero estás de cumpleaños y yo quiero saber la parte humana de Antonio Ledesma. Voy a hablarlo en perfecto castellano. ¿Por qué crees que buena parte de la dirigencia o casi toda la dirigencia actual venezolana, no importa la edad que tenga,
están más preocupados y emplean más tiempo en echarse mierda entre ellos y no en tumbar al enemigo que es la narcodictadura. Creo que un problema de sentido de grandeza, sentido de trascendencia, grandeza de alma, no entender Ya vaya, lo que cuenta. ¿qué sentido de la grandeza? Será sentido de la pequeñez, porque estamos Bueno, hablando de echarse mierda entre ellos. falta de sentido, es un déficit, una falta de sentido de responsabilidad, de grandeza de alma, de entender que primero está Venezuela que cualquier proyecto personal. Y los odios hacen mucho daño, las rencillas hacen mucho daño. Eso lo vivieron nuestros padres libertadores. Bolívar tuvo que terminar fusilando a Manuel Piar. Los conflictos que hubo después entre Bolívar y Miranda, el problema que hubo con el almirante Padilla, los duelos incluso del general Bermúdez hacia el Libertador, todas aquellas intrigas, todas aquellos propósitos caudillescos. Bueno, eso lo hemos vivido también en esta era de la democracia y en la era de la dictadura con Chávez y con Maduro. Yo creo que una de las causas de que no haya caído Maduro es porque encuentra muletas en las contradicciones de la oposición. Es que yo creo que Maduro, que el principal enemigo de la democracia venezolana, de que volvamos a una democracia, somos nosotros mismos. Sí, esos errores, la falta de una estrategia única, la falta de compromiso para honrar los acuerdos, para honrar las estrategias que se conciben, han dado al traste con el sueño de los venezolanos de que hubiésemos salido de esta narcotiranía hace mucho tiempo y lamentablemente no ha sido así. La gente se veía celebrando las puertas de Miraflores después del rutilante triunfo de diciembre del año 2015, que ganamos las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Y no se logró el objetivo porque privaron allí objetivos personales, objetivos grupales. Eso hay que decirlo con toda franqueza. Y cuando se haga el inventario de toda esta lucha, eso tiene que salir a flote. ¿Sabías que el primer gabinete de Chávez Frías, siendo ya el presidente elegido por votación popular, para la elaboración del primer gabinete, hubo reuniones en La Lagunita con Héctor Alonso López y Carlos Canache Mata? No sabía eso. La verdad que no, yo tengo mucha amistad, tanto con el doctor Canache como con Héctor Alonso. Y la verdad que me sorprende con ese. No, todavía no me lo creo. Escucha al padre Palmar en la conversación que tuvimos ayer. Él habla de cómo fue testigo de eso. Yo lo dudo. No quiero pecar ante un sacerdote, a que le tengo mucho cariño, por cierto. Pero la verdad es que no me lo creo. Si algún valor tiene el doctor Canache es su honestidad intelectual. ¿No será que eres demasiado, no será que eres demasiado fue uno de los mejores dirigentes que ha tenido el partido? ¿No será que eres demasiado ingenuo y poco pragmático político? No, uno con el tiempo va dejando el pendejo lejos. Y no se trata de ingenuidad, sino confianza en las personas en las que uno conoce. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente para salir de la narcodictadura y tener una Venezuela y una dirigencia en Venezuela del siglo XXI? Primero, que tengamos una estrategia definida y que toda apalancar esa estrategia. Ahora, aquí se habla, es que ni siquiera el G4 está de acuerdo. El llamado G4 están de acuerdo, hay muchas diferencias. Y eso debilita el esfuerzo del pueblo, porque los pueblos participan movilizándose, y lo ha hecho el pueblo de Venezuela. Pero es que 100.000, 200.000, 300.000 personas movilizadas no llegan a ninguna parte si no hay una ruta establecida de conformidad con una estrategia. Y la estrategia que nosotros hemos asumido en varias coyunturas ha sido alterada por la propia dirigencia, que tiene la responsabilidad de conducir esos esfuerzos hacia un destino superior. Yo creo que ese ha sido el gran problema nuestro, las grandes contradicciones internas, las luchas, los dimes y diretes, los insultos, como tú lo acabas de decir,
que terminan encendiendo ese ventilador y repartiendo porquerías por todas partes. Y eso debilita y termina siendo un gran fraude para la pobre gente que lo ha dado todo, porque si algún pueblo ha sido anegado y ha sido valeroso y heroico es el pueblo de Venezuela. Si tú fueras Ramos Alup y estuvieras en esas reuniones del G4 en lugar de Ramos Alup, ¿qué le dirías a Guaidó que hay que hacer? Que tienen que instalar, y a los otros tres del G4, claro. Que tiene que instalar un gobierno de emergencia nacional, como lo hemos sugerido, con una visión compartida de todos los venezolanos, que tiene que ser realmente el líder de toda una sociedad donde hay millones de venezolanos que no tienen militancia partidista, pero que tienen la conciencia de venezolanos dispuestos a producir los cambios. Que él tiene, en segundo lugar, que pedir formalmente la intervención humanitaria. Si nosotros no tenemos una fuerza que nos ayude a doblegar esas mafias, no solo la cuarentena va a ser eterna, sino que va a ser eterna esta narcodictadura. A Maduro no le importa un carrizo si la gente se muere de hambre, si la gente tiene que terminar comiendo tierra o terminar comiendo acerrín, como hacían en la Unión Soviética. En vez de pan comían acerrín. No le importa si sigue muriendo la gente porque no tienen cómo hacerse un examen de diálisis. No le importa nada de eso. Maduro lo que sí va a tratar de consolidar es ese campo de concentración gigantesco que supera los campos de concentración de Hitler, porque Venezuela es un campo de concentración. Y ahora ayudándose con el pretexto de la cuarentena, diciéndole a la gente quédate en tu casa porque no hay gasolina, y no hay gasolina porque ellos acabaron y destruyeron con las refinerías. Venezuela llegó a tener 18 refinerías dentro y fuera del país, refinerías en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en Jamaica, en República Dominicana, en Cienfuegos, refinerías en Estados Unidos, refinerías en Curazao, las refinerías de Punta Cardón, la de Amuay, una de las más grandes, complejos más grandes de refinación de petróleo del mundo. Acabaron con todo eso. Teníamos un centro de producción agropecuaria muy bueno en Venezuela, un proceso de producción agropecuaria que estaba avanzando, destruyeron todo eso. Nada de eso se va a recuperar, y mucho menos la moral que está por el suelo si nosotros no salimos de Maduro. Ahora, ellos no van a salir por las buenas. Ahorita están tratando de ganar tiempo y mandan esos señuelos de que Padrino se está entendiendo, que van a hacer una transición. Embuste, ninguna transición. Si ya ves lo que pasó el 30 de abril del año pasado, ya ves lo que salió de Barbados, lo que salió de Dominicana, lo que salió del diálogo con el Vaticano. Con este malandraje, ni diálogos ni negociaciones valen. Ellos lo que hacen es ganar tiempo, y en este momento tienen este puente aéreo nada más y nada menos que con Irán. Hay que ver lo que significa este tipo de operaciones con Irán. Ponen allí a Tarek El-Aissami en el Ministerio de Energía y Minas, que sabrá de petróleo lo que tú y yo sabemos de astrología o de astronomía, pero en todo caso es parte del entente que tienen con Irán. Y este entente con Irán es le están faltando el respeto a la comunidad internacional o están desafiando a la comunidad internacional, porque Irán promete recuperar la refinería de Amuay o la del Palito para volver a craquear allí la nafta catalítica y producir gasolina. Pero yo creo que más bien lo que pueden es producir es misiles y actos terroristas. Y por lo tanto eso es una amenaza y es un reto que le están haciendo los Estados Unidos, entre otros. Porque estamos hablando que se están formalmente instalando en Venezuela los grandes decanos del terrorismo internacional. ¿Tú crees que si Guaidó no pide la intervención humanitaria a los Estados Unidos para empezar, con lo cual tendría que irse a la clandestinidad, que creo que es lo que no quieren hacer, ir a la clandestinidad, porque sienten que en ese juego, me da la impresión, pueden avanzar más y tener más acceso del poco que tienen a informar a los venezolanos? ¿Tú crees que sin que pida esa intervención humanitaria, Trump va a hacerlo? Bueno, ya hay una política que ha sido ratificada una y otra vez por el gobierno de los Estados Unidos. Yo no veo eso como un simple amago, como un jueguito de divertimento. Uno, se activan los procesos en tribunales federales
se activan los procesos a instancias de la Fiscalía de Miami, la Fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, por narcotráfico, por terrorismo, por legitimación de capitales. Eso no es un rumor, no es que lo dijo un periodista en una columna, no, se trata de hechos ciertos, de documentos, de expedientes, donde hay pruebas incontrovertibles. Dos, se anuncia... Ya va. Pero tú mismo has dicho que ellos no van a salir por eso y que les importa un comino que pase hambre y que se muera de hambre el pueblo venezolano. Pero es que este es un proceso. Recuerda que hace unos años, cuando tú me entrevistabas y te hablaba de la intervención humanitaria, mucha gente se ponía las manos en la cabeza. Y le mata loco. ¿Qué es eso de la responsabilidad de protegernos? Ahorita mucha gente que antes negaba la posibilidad de una intervención humanitaria está de acuerdo. Saben que esto es absolutamente factible. Ahora, esto no se va a producir de un momento para otro. Claro, perdona que te interrumpí. Pero es que tú me interrumpiste la respuesta. Sí, por eso, para que sigas la respuesta. Las condiciones que se están creando se confirma que Maduro encabeza una corporación criminal. Ahora, ya no es porque lo denunció alguien de la oposición de Venezuela, lo dijiste tú, lo dije yo, no, lo está diciendo una instancia de Estados Unidos, donde hay un expediente, donde hay testimonios, denuncias, videos, grabaciones, etcétera, de que hay narcotraficantes enquistados en las instituciones de Venezuela. Maduro y 13 más, que aparecen además en la lista de los más buscados, que se ofrece una recompensa de $15 millones. Dos, pruebas de que hay vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, que sigan entregando pasaportes y documentos de identidad a agentes del terrorismo internacional. Y tres, la operación antinarcóticos, que no es solo una movilización naval de Estados Unidos, está respaldada por 18 países o gobiernos democráticos del mundo. Y lo último es el anuncio que hizo el señor Pompeo. Yo no creo que esto sea un simple amago de que estamos preparándonos para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas, la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Están creándose las condiciones objetivas, sustantivas, para que se produzca con realismo la implementación del principio de intervención humanitaria, que es un principio de intervención humanitaria que está por encima del manido principio de soberanía al que apela tanto Maduro, porque cuando ellos hablan de que queremos promover la invasión, los que han promovido la invasión de Venezuela son ellos, que tienen metidos allí con este puente aéreo ahora a los iraníes, que se están llevando el oro, están saqueando el oro de Venezuela, que tienen metidos allí a miles de cubanos, que tienen metidos allí asesores rusos, que tienen metidos allí a grupos de Hamas o de Hezbollah. O sea, esa es la verdadera invasión, y lo que estamos pidiendo, la inmensa mayoría de los ciudadanos que somos dolientes de la verdadera independencia de Venezuela, es que grupos de fuerza internacional nos ayuden a liberar a un país que está secuestrado. Nos ayuden a liberar un país que está secuestrado. Yo tengo que entender que entonces va a haber, junto con esos grupos, va a haber militares venezolanos armados que están en contra de la dictadura y que están dispuestos a sacrificar su vida para hacer cumplir el juramento que ellos hicieron, ¿no?, de defender la Constitución y el pueblo venezolano. Significa que entonces hay militares armados en eso que tú llamas muy bonito y muy poéticamente intervención humanitaria. Bueno, los militares están uniformados y armados. Por eso forman parte del pueblo, ya lo que se está moviendo aquí en la mesa, forman parte del pueblo, pero es un pueblo armado y uniformado. Ahora, de que hay militares disgustados con esta locura, los hay. Por algo está preso el capitán Caguaripano. Por algo están presos el general Baduel. Por algo está preso Marín Chaparro. Por algo por algo mataron a Rafael Acosta Arévalo, a Oscar Pérez. O sea, Venezuela es el país que tiene más militares presos en el mundo. Y hay una rebelión interna. Lo que ocurre es que estos militares han venido siendo víctimas de un proceso de seguimiento, de extorsión de parte de las fuerzas cubanas que desarrollan un proceso de hostigamiento dentro de la Fuerza Armada Nacional.
Pero Es la decir, Fuerza Armada Nacional son más de 200.000 hombres y mujeres. Ahí hay una cúpula comprometida con la corrupción, con el narcotráfico, que son los que se han hecho ricos traficando gasolina, por ejemplo, que traficaban alimentos cuando los alimentos eran subsidiados, que trafican droga, que hicieron negocios con los dólares preferenciales, pero eso es un grupito, una élite. La inmensa mayoría de los militares y de la tropa, soldados distinguidos, sargentos, esos están comiéndose un cable. Y ellos más bien están siendo utilizados para sostener a esas mafias en el poder. Y por eso siempre hemos querido hacer un llamado a estos militares para que se rebelen. No es que no, que me está llamando a dar un golpe de Estado, no. Lo que estoy es llamando, sumando mi voz a lo que clamamos que en Venezuela se ponga punto final a esta narcotiranía y que los militares comprometidos a conciencia con la Constitución Nacional y con los principios y valores democráticos hagan valer lo que dice esa Constitución Nacional, donde nos obliga a nosotros, civiles y militares, civiles como tú, militares como el capitán Caguaripano, a que nos rebelemos ante un régimen que no solamente contraría principios y valores democráticos, sino que menoscaba los derechos humanos. Pero van a seguir los militares de Venezuela sirviendo de alcahuetes a estos narcotraficantes. O sea, no ven cómo dejaron ahorita en la estacada a algunos funcionarios policiales en Falcón y en Carabobo, los utilizan para sus marramucios y sus vagabunderías, pero después lo dejan con la carabina al hombro. No les extraña estos militares que ahorita los usan para sostener este régimen reprimiendo a la gente, que mañana nos sorprenda una madrugada la sorpresa de que Maduro se fue para Argentina, por ejemplo, y los van a dejar a ustedes con la estacada. Esta es una hora en que los militares, que no tienen nada que ver con tráfico de drogas, ni con corrupción, ni con crímenes de lesa humanidad, le hagan un acto de desagravio a Venezuela. Laven las banderas de la Guardia Nacional, límpiense las insignias que están marchadas de droga, de cocaína. Eso es una vergüenza para los que fueron fundadores de la Fuerza Armada Nacional. Que se hable de que Venezuela tiene el cartel de los soles, eso es una vergüenza. ¿Hasta cuándo van a cargar con ese bacalao los militares de Venezuela? De ser los soportes de este régimen nauseabundo que ha robado más de 700.000 millones de dólares. ¿Hasta cuándo ustedes van a ser los responsables de esta catástrofe humanitaria que sigue agudizando Maduro? Porque Maduro no va a resolver el problema que él mismo creó. ¿En qué cabeza cabe que Maduro puede ser parte de un gobierno de salvación nacional cuando él es el que ha hundido en este abismo a todo el pueblo de Venezuela? O sea que tú crees, al igual que evidentemente cree el narcorrégimen, que hay una intervención preparada e inminente, y digo que es inminente por no solamente la flota que está en el Caribe, sino también, por otro lado, por la operación Damasco, que la semana pasada empezó a aplicar el narcorrégimen cercando a Caracas. ¿Tú crees entonces que la salida va a ser por una intervención y que la intervención, y es la segunda pregunta, sería inminente? Es que yo creo que ya hay una invasión en Venezuela, que es la que me referí, la invasión de los cubanos. No, yo hablo de la Nosotros invasión que nos va a liberar. Un rescate con una invasión tipo Normandía. Eso no está planteado, pero sí con operaciones especializadas como las que se hizo ahorita, por ejemplo, en Paraguaná, que se desmanteló ese cartel. Aparecieron otros 3.000 kilos de cocaína por aquí en Galicia, porque esa cocaína que llega a Europa, más de la mitad de la cocaína que llega a Europa sale de territorio venezolano. Y ya vemos que siguen recrudeciéndose las operaciones de los grupos terroristas. Esas son las acciones que estamos esperando los venezolanos. Y tienen que haber fuerzas internas que respalden esta lucha. Estoy seguro que las hay. Estoy convencido que las hay. A mí me llegan mensajes de oficiales activos. Ay, yo no te puedo decir quiénes son, porque los estaría exponiendo a que los vayan, los torturen y los asesinen. Pero gente que están hasta aquí, hasta la coronilla, que no soportan más esa podredumbre, pero están esperando un apoyo mucho más específico. Y esto es lo que hay que seguir alentando. Esas expresiones de que nosotros no queremos que nadie se meta en la de Venezuela, en la solución de Venezuela. ¿Cómo que nadie se mete en la solución de Venezuela? Solo nosotros vamos a resolver ese problema. Nosotros vamos a poder liberarnos de esta narcotiranía. Y cuando unos hablan de tregua, ¿qué tregua? Para que haya una tregua es que hay dos grupos enfrentados.
dos grupos con armas, con cañones. Nosotros no tenemos ni cañones, ni tenemos armas, ni tenemos explosivos. Los que tienen el uso de los que disponen de armas de fuego y con un desproporcionado uso es esta gente que están usurpando los poderes públicos. Por lo tanto, yo estoy convencido que solos no podemos y que por ningún respecto podemos avergonzarnos de que estemos pidiendo la intervención humanitaria, porque esto no es nuevo. Esto lo hizo el padre de la patria, Simón Bolívar. Cuando se fue un 4 de junio de 1810 a Inglaterra, él, López Méndez y Andrés Bello a buscar a Francisco de Miranda y a hablar con los voceros del Imperio Británico a que nos dieran ayuda. Y dejó allá, se vino Bolívar, se vino Miranda y quedó allá López Méndez, al que el mismo Bolívar llamaba el padre de la libertad de la Gran Colombia, y lo dejó fue gestionando poder reclutar voluntarios para que fueran a ayudarnos a liberar a Venezuela. Eso tenemos que hacerlo ahora y lo tenemos que hacer con las fuerzas aliadas. No lo vamos a hacer con los rusos, no lo vamos a hacer con los cubanos. Tenemos que hacerlo con las fuerzas aliadas que nos ayuden a liberar a Venezuela. Antonio, te conozco. Hace 3 o 4 minutos la pregunta fue que si tú consideras, como considera el narcorrégimen, y por eso es una de las razones por las cuales, además de denunciarlo montones de veces, tiene aplicada esta operación Damasco, que si la intervención, no te estoy diciendo si tienes la información directa, sino si tú crees que en vista de todo lo que está sucediendo, de la flota en el Caribe, de la reacción del narcorrégimen, de las declaraciones no solamente de Trump, sino también de su gente más cercana, que va a haber una intervención inminente, que es inminente la intervención. Inminente puede ser ahora mismo como dentro de un mes. ¿Qué deduces tú? ¿Qué deduces tú? 1. Procesos de fiscalías en Miami y en Nueva York contra Maduro y 13 más. 2. A raíz de esos documentos que prueban que son narcoterroristas y son criminales de lesa humanidad, aparecen ofertas de 15 millones de dólares como los más buscados. 3. Se activa una operación antinarcóticos descomunal hacia el Pacífico, hacia el Caribe, etc. 4. El señor Pompeo, que no es el portero del Departamento de Estado, es el secretario de Estado, dice que muy pronto van a reabrir la embajada en Estados Unidos. ¿Qué implica ese mensaje? ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que van a producirse cosas importantes en los próximos días. Yo no te voy a decir que va a ser mañana o el domingo o la semana que viene. No. Y si lo sabría y lo digo, soy un irresponsable. Pero vienen cosas importantes porque el problema de Venezuela, Napoleón, como lo hemos hablado tú y yo a través de estas conversaciones, no es un problema nada más de nosotros. Esto no es un fogón que está prendido nada más en Venezuela y que puede quemar a los venezolanos. Esto es una amenaza. La presencia de Irán controlando el petróleo de Venezuela, metiéndose en el territorio de Venezuela. ¿Tú crees que ellos van a ir como unos buenos samaritanos nada más a recuperar la refinería del Palito, ¿no?, que traen los aviones? Van a instalarse en Venezuela para hacer de Venezuela una base de operaciones para atacar a Estados Unidos y a otros países. Eso lo tienen que tener claro los departamentos de seguridad de los Estados Unidos. Esto no es un problema nada más nuestro. O el problema de Venezuela nada más es de Venezuela y entonces el presidente Duque, que tiene buen corazón, nos está ayudando. No, tiene buen corazón y nos está ayudando. Como se preocupa el presidente Pastrana, Marta Lucía Ramírez, el presidente Uribe, Carlos Holmes Trujillo. Pero es que ellos saben también que el tema del narcotráfico de Colombia no se va a resolver, sino que se va a agudizar tanto y en cuanto Venezuela sea el patio de aliviadero de los capos de Colombia que se van para Venezuela y están traficando, produciendo, comercializando, legitimando capital desde Venezuela. O sea, la comunidad internacional ya está con los pies sobre la tierra, consciente de que el tema de Venezuela le compete a ellos también y que no es solo un tema de solidaridad, como está establecido en el TIAR, es un problema de responsabilidad. Se trata de una ocupación, de poder, de ocuparse de la solución de un problema que les va a rebotar y los va a impactar de manera terrorífica si no se toman las medidas del caso. Ok. ¿Por qué crees tú que, según revelan las encuestas, el venezolano hoy en día, en líneas generales, no cree
en los partidos políticos, en ninguno, ni en aquellos en los cuales creía, ni en los nuevos. Y que el partido minoritario que tiene mayor gente apoyándolo según las encuestas es el PSUV. El PSUV. ¿Por qué razón crees que pasó con eso con los partidos, que es lo mismo que se refleja con los dirigentes? Ya la gente y el venezolano no sigue como seguía a Rómulo Betancourt, o como seguía a Carlos Andrés Pérez, o como seguía a Rafael Caldera, o como seguía a Luis Herrera, o como siguió a Lucinchi, lo mencioné, a Lucinchi o a Raúl Leoni, por citarte unos que llegaron a la presidencia, pero también como te seguían a ti, como seguían a otros dirigentes que aunque no hayan llegado a la presidencia, los seguían, los creían y los avalaban. ¿Qué pasó en el país? Bueno, hubo un desbarajuste después de esos golpes de Estado del año 92, después de las ofertas con las que Chávez encandiló a mucha gente en Venezuela. Y la gente comenzó a hacer como parteaguas desde 1998 hacia adelante y se satanizó el pacto de Punto Fijo. Y ahora la gente comienza más bien a reivindicar lo que fue aquel esfuerzo de líderes que se pusieron de acuerdo, superando diferencias personales y visiones grupales para apuntar hacia la consolidación del sistema político venezolano, lo que llamábamos la democracia. Y los partidos políticos tienen líderes circunstanciales y líderes de proyección hacia los tiempos por venir, y que aún después de las tumbas pasan sobre las tumbas, como decía Betancourt, y siguen siendo recordados y respetados, como el propio Rómulo Betancourt. Ahora, yo creo que los partidos políticos son necesarios para una democracia. Yo he dicho muchas veces que una democracia sin partidos políticos es como una capilla sin santos, que tú vayas a una capilla y no te encuentres ningún santo. En la Iglesia Católica. La democracia necesita de partidos, ahora partidos vigorosos, partidos sólidos. Ahora, ¿cuáles son los partidos vigorosos y sólidos? Partidos que tengan una definición programática, que practiquen la democracia interna, que tengan unos estatutos que guíen los pasos de esos dirigentes, que tengan líderes y militantes comprometidos con proyectos locales, regionales y nacionales, que tengan un ideario, que tengan un esquema conforme al cual guíen sus pasos y asuman sus posiciones y sus decisiones. Si no hay este proceso de refrescamiento de la política venezolana, de democratización de los partidos políticos, yo creo que mucha gente va a seguir confundida y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Es como lo hacían Pérez Jiménez y también Franco aquí en España, que le decían a los jóvenes: no se metan, hagan como nosotros, decía Pérez Jiménez a los jóvenes en Venezuela, hagan como yo, que no me meto en política. Mentira. Yo creo que los jóvenes tienen que meterse en política, porque esa sangre nueva es la que puede vigorizar esos partidos políticos, refrescar esos partidos políticos, y que el tiempo va pasando. Yo recuerdo que hasta nada más yo era dirigente juvenil, ya estoy cumpliendo hoy 65 años de edad, y tenemos que abrirle paso a las nuevas generaciones. Si quieren luchas de brechas odiosas generacionales. Para ti, el tiempo, como cantaba Jimeno, ¿te acuerdas de Jimeno? El tiempo pasará con sus pasitos lentos. ¿Para ti pasó con pasitos lentos o no? ¿De repente te sorprende tener 65 años? No, uno se va preparando. Para mí, los años son un ahorro de la vida. Mis canas, las arrugas que uno va presentando ya en la faz, son ahorros de la vida. Y como decía Mitterrand, no me angustian cumplir años, porque la juventud es todo el tiempo que tenemos por delante. Yo miro hacia adelante. Lo importante es estar con ideas actualizadas, sentirse que uno esté en capacidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de seguir aportando lo que podamos aportar en esta vida. Okay. Yo no sé, y volviendo al tema anterior, si los partidos son necesarios para una democracia en el siglo XXI, porque la gente puede lanzarse a la candidatura. De hecho, aquí hay gente como Trump, que
no era que criticó, que primero fue del Partido Demócrata, luego fue del Partido Republicano, luego no fue de ningún partido, luego inclusive como candidato que quería ser del Partido Republicano se metía con los dos partidos y se vendió como un hombre, al igual que Bolsonaro, que se iba a enfrentar, ¿no?, a la cúpula podrida de Washington. Entonces yo no sé si los partidos en el siglo XXI son necesarios o no, no los estoy criticando. Sino lo que sí veo es que no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, en la mayoría de los países, inclusive países de esos que llaman del primer mundo, que llaman desarrollados y que cuanto más uno los conoce se da cuenta que el ser humano es más o menos igual en todas partes del mundo con sus virtudes y con sus defectos. Porque fíjate, acabas de hablar de España porque tú vives en España. En España ya no es dos partidos los que existen, el PP y el PSOE. Los dos se dividieron y hay una multitud de partidos. E inclusive la dirigencia española, ahora gobernante, para poder gobernar, el Pedro Sánchez tuvo que aliarse con no solamente uno de sus enemigos mayores, sino también tuvo que aliarse con unas minorías que quieren independizarse de España. Hasta ese extremo llegó, ¿no? De aliarse con enemigos de la nación española para poder gobernar. Es más, tampoco entiendo a los españoles cuando antes de que él ganara las elecciones, lo apoyaron habiéndose descubierto, después que se descubrió que él es un tramposo, que hizo trampa inclusive cuando era estudiante en una de estas cosas que tenía que entregar, uno de esos trabajos en profundidad, y lo copió. Y ahí se mostró que fue un tramposo. Entonces, ¿no será que no están a la altura ni los partidos políticos ni los dirigentes de lo que está cambiando el mundo en el siglo XXI? Pregunto. Cada tiempo necesita respuestas adecuadas para las propias dinámicas y transformaciones que se van verificando. En España, hasta antes nada más había el bipartidismo y competían en la escena política dos organizaciones, el Partido Popular, que viene de lo que fue la lucha de Fraga y de Adolfo Suárez, por ejemplo, y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Ahora, esa franja se ha abierto, se ha ensanchado, y tenemos a Ciudadanos, está Podemos. En los últimos meses, pues cuestión de meses, surgió el partido Vox y tiene una buena bancada parlamentaria y tiene ahora voceros que hablan desde el Congreso español. En Venezuela estaba el llamado comportamiento pendular, un tiempo COPEI y un tiempo Acción Democrática. Eso se abrió y la gente condenaba el bipartidismo. Ahora han surgido 15, 20, 30 partidos. Hay gente que dice que ¿por qué tantos partidos? Que la gente pueda postularse a presidentes o a gobernadores o alcaldes. Perfectamente lo pueden hacer desde un grupo de electores. El propio Donald Trump, que no es un activista contumaz del Partido Republicano, compitió. Llegó a ser candidato presidencial y luego presidente, pero compitió en la convención de los republicanos y sigue teniendo como base de apoyo al Partido Republicano. Bolsonaro, que fue también un candidato que surgió intempestivamente en el Brasil para capitalizar el disgusto, la decepción, la desesperanza de muchos ciudadanos de Brasil, está consolidando su propio partido político. Bueno, pero entonces... Que canalice esa fuerza. El propio Hugo Chávez no llega justamente como una reacción a los partidos tradicionales en los cuales antes se creía, y por eso gana Hugo Chávez en las primeras elecciones. No ganan un partido tradicional. Eso no significa exactamente que es una crisis de los partidos. Pero que Chávez nos retrotrayó a los tiempos que pensábamos que habíamos superado, los tiempos de los caudillos. Porque lo de Chávez es sumamente grave, porque pretendió establecer un partido único, con un liderazgo monolítico. Claro, sí, todo eso es verdad. Pero y con esa figura de la elección indefinida, de perpetuarse en el poder, eso también es perverso, eso es dañino, eso es nocivo.
Y son cosas que habrá que corregir cuando se hagan las reformas constitucionales en Venezuela. Ok, pero entonces le está dando la razón a aquellos que dicen que todos estos partidos que se dividen es porque los partidos políticos tradicionales no se han adaptado al siglo XXI. Y por Sí, eso es que se dividieron. surgen por problemas doctrinarios, por problemas programáticos o por ambiciones personales. La división que tuvo Acción Democrática en el tiempo del MIR, por ejemplo, con Américo Martín, Pero Moisés es ideológica. Moicano, era ideológica. Y el mismo Américo Martín lo ha escrito, el mismo Pérez Marcano, de cómo se dejaron embaucar por todo ese mensaje sinuoso de Fidel Castro. Luego hubo lucha por posiciones de poder. La división de AD con el MEP, entre Gonzalo Barrios y Prieto Figueroa, fue por la candidatura presidencial, por posiciones de poder. Igual con el grupo llamado el Grupo Bars, que era el Grupo París. Y luego divisiones que hubo también en COPEI. La de COPEI es por el empeño de Caldera de ser otra vez candidato presidencial. O sea, son problemas que tienden más a lo pragmático y son cosas que tendrán que superarse. Okay. Ahora, Okay. lo cierto es que en este mundo donde hay tantas comunicaciones a través de las redes, tantas relaciones, no habrá ningún partido próspero si esos partidos no se someten al escrutinio de la ciudadanía y no se renuevan y no se actualizan y no son partidos que realmente den demostraciones palmarias de que sus dirigentes están pensando y hablando de la gente, como lo decía Rómulo Gallego, que tienen que tener el tímpano colocado en el corazón de los venezolanos, en el corazón de los ciudadanos, para que puedan ser intermediarios válidos de esos ciudadanos con el resto de la sociedad venezolana. Okay. Ya sabemos cómo piensas, pero me hubiera gustado dedicar más. ¿Por qué? Me hubiera gustado dedicar más espacio y más tiempo a ti. ¿Cuál es tu familia? ¿Quién es tu familia? ¿Cómo es tu familia? Mi familia es muy grande. Yo nací en San Juan de los Morros. No, ahora, en este momento. ¿Quién es tu familia? Mi familia, mi mujer, mis hijas, mis hijos. Uh-huh. Sí, una familia muy amplia. Tengo mi mujer, que es mi compañera inseparable, que es Mixi. Tengo los hijos propios, Mixi conmigo, que son Mixita, Antonieta, mis hijos de primer matrimonio, Víctor y Vanessa, los hijos de Mirce, que las crié yo, que son Daniela, Kitty, Isabel. Tenemos 10 nietos. Tengo 6 hermanos en Italia, por parte de padre, porque mi padre era de origen italiano, que llegó a Venezuela en 1949. Yo nací en el 55. Tengo hermanas y hermanos también en Venezuela. Una familia que ahora se reduce a los pensamientos, a la nostalgia, porque aquí estamos mis hijos solos soportando esta cuarentena para la que nos preparó la vida y pensando todos los días en cómo volver a Venezuela y cuándo volver. Son 24 horas de las cuales supongo que duermes poco, como la mayoría de los venezolanos, que uno ve que, por ejemplo, esta conversación la van a escuchar fundamentalmente en la madrugada, no sé a qué hora duermen entonces. Digo porque lo hemos visto con las otras entrevistas. ¿Qué hacen todo este tiempo ustedes dos ahí encerrados, siendo gente tan activa? Activo. Esto es una actividad de lo que hago a diario. He tenido hoy, por ejemplo, 3 entrevistas. Respondo mensajes por teléfono, gente que me escribe, plantean soluciones, quejas, sostengo reuniones telemáticas. ¿Y Mitzi qué hace Mitzi? Porque Mitzi es otra mujer activa que no creo que la tengas callada mientras tú haces tus entrevistas. Lee, escribe sus artículos, nos compartimos la responsabilidad. Yo le hago su desayuno, estoy ejercitando la cocina, leemos. O sea, hacemos ya voy, mi amor, un minuto, hacemos ejercicio. Bueno, y como te ¿Qué dije, estás leyendo ahora? ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? estoy leyéndome ahorita este tema de la memoria del comunismo de Federico Jiménez. Me estoy leyendo que es un trabajo sobre todo de Wagner Morales, muy bueno, porque habla del futuro, porque a veces, hoy me escribía la tía Gloria Capriles y me decía, Antonio, es bueno hablarle a los venezolanos del futuro, de los planes.
porque es verdad, los productores agropecuarios ya saben lo que está pasando. Lo que tenemos que decir a los productores agropecuarios, y aquí hay buenas ideas en este documento, de cómo vamos a hacer un censo de la tierra, cómo vamos a regularizar la titularidad de la tierra, el tema jurídico, los planes de ampliar la frontera agrícola, cómo vamos a tener nuevas agroisleñas en Venezuela. Ya va, que te está apurando, Mitzi, ya va. Solamente respóndeme. Ya lo leí, y lo he estado repasando porque estoy sacando ahora, después, así hago yo mis lecturas, mira, subrayo, como los viejos tiempos, sacando aquí experiencias importantes. Me he estado leyendo temas del liberalismo, por ejemplo. Ya va. Solamente respóndeme brevemente para que Mitzi no nos regañe, porque lo que le queda es regañarme a mí también. ¿Qué serie ven en televisión ustedes dos juntos? Vimos una serie Fauda, que la recomendamos, que es sobre el tema del terrorismo en Israel, en Palestina, Irak, Irán, etc. Es una serie muy buena. Hemos visto documentales, por ejemplo, del Imperio Otomano. Hemos visto el tema de las pirámides de Egipcio. Okay. ¿Cuál es la película que te ha impactado más a lo largo de tu vida? ¿Hay una película en especial? Casablanca es una película que me llamó mucho la atención, entre otras. ¿Una canción en especial? ¿Cuál es la canción tuya con Mitzi? ¿Hay alguna canción en especial de ustedes dos? Sí, nos gusta mucho, por ejemplo, Mucho Corazón, a mi manera, Ansiedad, Bésame de Ricardo Montaner. De Venezuela, ¿qué sueles recordar más? ¿Qué momento vivido en Venezuela recuerdas con mayor frecuencia y añoras con mayor frecuencia? Mis luchas estudiantiles en el Liceo Rosso. Yo lo tengo todos los días, yo hago ejercicio, incluso estando preso, cuando estaba preso en Ramo Verde o tenía casa por cárcel, me ayudaba mucho recordar cuando estaba en la escuela Vicente Peña. Okay. ¿Quién es más cariñoso en esa pareja, tú o Mitzi? Los dos somos cariñosos. ¿Cómo llamas tú a Mitzi? Mi amor. ¿Y Mitzi a ti? Dice papá. Mitzi, que se calla en el fondo, que no te, que te estoy entrevistando a ti. Ella te dice papá. Otra videoconferencia con las hijas y con los nietos que me van a cantar el cumpleaños. Es verdad. Bueno, feliz cumpleaños, ¿ok? Un abrazo. Arriba, corazones. Gracias. Y 65 años está cumpliendo hoy Antonio Ledesma. Un abrazo, Antonio. Chao. Gracias.